Bueno, para sostener un poquito el tema de la virtualidad, ¿sí? Voy a tratar de poner este video como ayuda para la lectura del capítulo del libro de Romero denominado El empate. Así que bueno, voy a guiarme un poquito, así dicho claramente, por las guías de estudio que propone UBA, y con algunos comentarios generales que sirvan de marco para abordar esta lectura. El capítulo de Romero es denominado El empate, ¿sí? Un título curioso porque hace referencia a una igualdad de fuerzas, ¿sí? En el periodo que tomamos desde el derrocamiento de Perón en 1955 hasta 1966, vamos a tener el protagonismo de algunas de entidades económicas, políticas, sociales, que van a dar al final de ese periodo la sensación de empate. Una es justamente las fuerzas derrocadas, que son el peronismo, y otras son las fuerzas de la oposición. Una oposición bastante heterogénea, si se quiere, donde van a primar discursos nacionalistas, liberales y democráticos, también católicos. Son fuerzas en pugna que van pujando en todo este periodo, ¿sí? Con avances y retrocesos de cada una, pero con inexcusable tensión en todo momento. Y que al final, como un balance, Romero caracteriza como empate. Ninguna puede sacar ventaja. Hasta el año de 1966, de la dictadura de Onganía. Bueno, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta en este proceso muy complejo desde el punto de vista mundial y nacional y latinoamericano, ¿no? Primero, el aspecto que va a hacer la discusión de toda la etapa, la proscripción del peronismo. El peronismo ha llegado a ser, con Perón, en la experiencia peronista, una importante fuerza que se va a consolidar estando ausente Perón. Esto es una presencia del periodo, una presencia en todo sentido, ¿no? que emana poder y dispara acciones, a pesar de no estar Perón, digamos, y se va a consolidar en esta etapa. Se va a consolidar, le va a dar los obreros en general se van a dar una entidad muy clara, mucho más que la que tenían cuando estaba Perón en el gobierno. La proscripción del peronismo implica entonces una pretensión de negación de una fuerza muy poderosa que está y que va a ser un protagonista en todo el periodo. Con ello también el protagonismo de los sindicatos, que ausente el peronismo, como dice Romero, van a ser la columna vertebral del movimiento, ya que van a adquirir cierta autonomía con respecto a Perón, y esto le va a traer grandes problemas a Perón. Vamos a ver al final de la etapa la discusión o el enfrentamiento con Bandor, ¿no? En este periodo se va a lograr justamente la consolidación de una burocracia sindical, nuevamente una entidad muy poderosa que, tomando la fuerza simbólica de Perón, incluso enfrentándose con esto, va a ser algo a considerar en todo el periodo. Otra cuestión importante es la actuación de las Fuerzas Armadas. Como protagonistas políticos del momento, las Fuerzas Armadas son las que tienen más presencia en todo este periodo. Desde la Revolución Libertadora, encabezada por Bonardi, hasta el año 66, las Fuerzas Armadas, con discusiones internas muy graves, ya veremos Azules y Colorados, entre otras, peronistas, o cercanos a peronistas, o en el medio, o antiperonistas,
Con todo eso, van a ser los referentes principales que van a tutelar, en todo caso, algunas experiencias semidemocráticas o democracias débiles, como van a ser las de Frondizi e Ilia, en todo caso, ¿no? Las Fuerzas Armadas, entonces, es justamente el actor más importante. Y un clima innegable, es la inestabilidad económica. La inestabilidad económica va a jugar muchísimo con los ciclos de alzas y bajas, ¿no? En el proceso económico, cada 3 años más o menos. Va a ir determinando los climas políticos también, ¿sí? En esto cumplen dos cuestiones, van a cumplir un rol importante: el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, esa organización, la Comisión de Estudios para América Latina, que va a proponer algunas ideas interesantes, también desde el concepto mismo capitalista, sobre cómo países desarrollados pueden llegar a ser desarrollados. Esas propuestas, esas ideas, van a ser también encauzadas con el intento de llevarlas a la práctica, se van a materializar en algunas propuestas económicas propias, por ejemplo, también del desarrollismo, ¿sí? Aunque el desarrollismo significó una rara mezcla de cosas, pero bueno, la inestabilidad económica también es el clima general de la época. Esto entonces es la apertura, digamos, del marco en que tenemos que pensar este periodo muy interesante. Voy a ir siguiendo, este video no va a durar mucho, ¿sí? Yo aquí atrás dibujé una especie de línea de tiempo, ¿no? Con los actores y las cuestiones más importantes, en línea política, ¿sí? Los actores que vamos a tener en cuenta del periodo, ¿no? Como para establecer un punteo que va desde Leonardi hasta Onganía, ¿sí? Ahora en esta primera parte vamos a llegar hasta Frondizi nomás, porque voy a seguir la guía propuesta por UBA 21, ¿sí? Mencionando algunas de estas preguntas que figuran acá, porque algunos de ustedes también me expresaron la dificultad que significa responder estas preguntas, que a veces son abiertas, o sea, son muy amplias y es difícil contextualizarlas. Así que bueno, mis comentarios van a tener que ver con estas guías en particular. Por ejemplo, vamos a empezar primero con respecto a qué características el Frente Político y Militar tiene este frente que derrocó a Perón. ¿Qué características? Bueno, básicamente son católicos y nacionalistas, ¿sí? Leonardi iba a expresar ni vencedores ni vencidos, ¿no? En ese momento se trataba con objetivo de dejar de un lado la figura de Perón, el principal objetivo, pero no dejar de lado todo lo que Perón representa o el sector obrero, sindical, que ya es un protagonista fundamental de la vida social argentina, ¿sí? Sin embargo, católicos, la iglesia por supuesto de la mano, que ya vimos en el capítulo anterior, que la iglesia, Perón se ganó el encono de toda la iglesia, del grande sector de la iglesia católica, entonces bueno, lógicamente el frente político que se le va a enfrentar va a ser en parte católicos, en parte liberales, ¿no? Que van a apelar a la democracia, y nacionalistas, como el Perón mismo, pero bueno, que van a dibujar un frente político opositor muy amplio, cuyo principal objetivo es desplazar a Perón. Bueno, la actitud medianamente, no diría tibia, pero así moderadora de Leonardi va a durar poco, ya que dentro del ejército liderado por Rojas tenemos sectores
fuertemente antiperonistas. La experiencia de Leonardi dura muy poquito, 2 meses, y va a subir a Aramburu, ¿no? Y ahí sí la cosa se va a tornar muy desperonizante, ¿sí? O antiperonista. Asumen lo que sería el gorilaje en los términos vulgares. Otro día comentamos de dónde viene el término gorila, que también es muy interesante saberlo. Y viene de acá, de este momento, ¿no? del derrocamiento de Perón y esta cuestión. ¿Cuál fue el rol de los sindicatos en la Revolución Libertadora? ¿No? Romero dice en un principio que son contemporaneizadores, o sea, van a estar expectantes, ¿sí? Expectantes, a pesar que inmediatamente en revueltas barriales hay manifestaciones antimilitares, evidentemente. En todo el proceso de la Revolución Libertadora, vamos a hablar de Leonardi, incluso de Aramburu, vamos a tener que el trabajador, el obrero y los sindicatos en general, y van a ser un poco sospechosos, son peronistas, y se van a hacer más peronistas todavía, ¿no? Entonces, el rol es, hay una adversidad, hay un enfrentamiento, ¿sí? Aunque claramente ese enfrentamiento se va a ver reprimido, ¿sí? Van a ser objeto de represión. Lo importante es que los sindicatos se van a constituir a lo largo de esta revolución como una corporación. Ya más adelante vamos a ver que este sindicato, yo dije recién, en el primer momento, que se lo va a lograr, hay cierta cohesión, no cierta cohesión, va a haber una cohesión importante que va a facilitar que el sindicato se forme como una estructura, como una corporación, con habilidad para negociar frente al gobierno, con el gobierno, digo, y que ese estatus, digamos, de corporación sea cada vez más visible. Entonces, el rol de los sindicatos es fundamental, porque es una de las reglas de las entidades corporativas que van a pesar mucho en la balanza que va a manejar el equilibrio de la sociedad argentina, ¿sí? Entonces, bueno, claramente el rol de los sindicatos va a ser primero, bueno, un poco de enfrentar, ¿sí? Y luego también de participar y de negociar, negociar una vez que se van a constituir una burocracia, una entidad fuerte y organizada, de negociar con el gobierno. Pero bueno, esto es delicado porque el rol va mutando, pero nunca deja de ser una presencia indiscutida para el gobierno militar, para el gobierno semidemocrático, en todo sentido. Hay que decir entonces que, y lo vuelvo a repetir, en este momento se va a sellar la identificación de los trabajadores con Perón afuera, ¿sí? Esto va justamente a dar también solidez a la entidad sindical como organización obrera y también cierta autonomía con la cual va a lidiar Perón después. ¿Cuáles son los cambios que se produjeron con la asociación de Aramburu? Bueno, mencioné rápidamente, Aramburu va a desperonizar, no lo va a hacer, pero va a intentar encarar un proceso de desperonización, quiere desmontar el aparato peronista en todo sentido. Vamos a ver que yo acá puse en el Aramburu liberal y antiperonista, básicamente, ¿sí? Se va a proponer, en todo caso, su entrada al gobierno, va a proponer en algún momento compartir el poder, dice Romero, o transferirlo, pero a los demócratas probados, o sea, no va ni a considerar a los peronistas, por supuesto. Los cambios son drásticos con respecto a qué hacer con el peronismo, que era la discusión básica de todo el periodo, ¿no? de los gobiernos militares y de todos los gobiernos. Disuelve la CGT y los sindicatos son intervenidos, ¿no? Básicamente.
hay algo que dice Romero importante, que es que la postura política que tiene Aramuro es enmarcarse en la línea Mayo Caseros. Para el que no conoce mucho de historia, Mayo Caseros sería Revolución de Mayo, derrota de Rosas en la batalla de Caseros. ¿Qué quiere decir esto? La tradición liberal continúa con este gobierno. O sea, esa línea es una línea, un pensamiento de proceso historiográfico, donde digamos, la idea es que en todo caso en mayo se inicia una era, una construcción de un Estado de tipo liberal, y en el medio aparece un obstáculo que es Rosas, porque Rosas es popular, es federal sí, ¿no? Pero popular y es autoritario, etc. O sea, hay una identificación con Perón. Cuando Rosas es removido de la escena nacional, después de la batalla de Caseros, cuando es derrotado allá en 1852 por Urquiza, comienza una etapa de construcción del Estado Nacional bajo el orden liberal. Bueno, eso es lo que quieren marcar un poco simbólicamente este gobierno de Aramburú. Por eso la tradición es democrática, liberal, y va a intentar desperonizar para sacar todo vestigio de autoritarismo, populismo, diríamos un poco hoy, usando los conceptos de libre herramienta, para encarrilar nuevamente a la Argentina bajo las ideas liberales y democráticas más que nada. Bueno, esto es un poco, entonces los cambios son drásticos, tienen que ver con desmontar el aparato peronista, y bueno, poco a poco también desmontar los elementos que tiene el Estado para intervenir en economía. El Banco Central, o sea, el manejo de depósitos y el IAPI especialmente, ¿sí? Que son parte de la liberalización de la economía. A eso viene la otra pregunta: ¿en qué consistió la política de liberalización del mercado? ¿En qué se diferenció con la política económica de Perón? Vamos a estar de un estado de bienestar, o sea, un estado fuertemente interventor, a una tendencia a la no intervención. Justamente de eso se trata. Para el gobierno, para esta tendencia, modernizar era básicamente liberalizar un poco más, ¿sí? Como dije recién, desmontar los instrumentos del Estado para que les permitía al Estado intervenir en la economía. En la economía tenemos algunas propuestas muy interesantes, porque la discusión va a ser, en esto que hablamos de modernizar, es el desarrollo. Una palabra que se comienza a usar justamente a partir de la Comisión de Estudios para América Latina, CEPAL, que va a proponer alguna dirección para que la Argentina llegue a ser, argentinos, países latinoamericanos, tomen el mismo camino o parecido al que hicieron los países desarrollados. En esa sintonía entonces se habla de estructuras, cómo llegar a una estructura, que sea agroexportadora o una estructura industrial. Esa va a ser un poco la idea del desarrollismo. En amplio término, el desarrollismo es un poco complejo, porque va a ser también pragmático, frondizi, va a intentar generar una comunión, una alianza de intereses muy difícil para llevar a cabo su programa, que lo va a llamar desarrollista, ¿sí? Mucho más adelante el desarrollismo se va a transformar en el Movimiento de Integración y Desarrollo, denominado MID, que va a competir en las elecciones de los años 83. Interesante también la idea en sí misma, esa idea. Pero bueno, estas propuestas, ¿sí? que van del desarrollo de la economía, que van a ir fluctuando, tienen que ver con las discusiones sobre el desarrollo. ¿Cómo se desarrolla en Argentina? Algunas propuestas monetaristas tienen que ver con insistir un poco en el mercado interno, insuflando dinero, y otras con hacer fuertes las industrias de base, siderúrgica, combustible, energía, que es un poco el camino que quiere emprender el desarrollismo. Y básicamente, tomando en cuenta la inversión extranjera, que va a ser también un motivo de discusión
porque ya estaba planteado en el último momento con Perón, a ver qué lugar toma las inversiones extranjeras. En estos años se torna mucho más clara la idea de la necesidad de inversiones para el desarrollo propio de Argentina, ¿no? Y en esto va a jugar muchísimo el tema del desarrollismo, ¿sí? Porque bueno, el mismo Frondizi va a proponer y va a negociar con los capitales extranjeros, asumiendo quizá el costo incluso ideológico, porque él antes se había declarado antiimperialista y incluso lo había criticado Perón por una movida parecida que quería hacer, pero va a encarar él mismo la negociación para que vengan las inversiones extranjeras, y tuvo éxito porque realmente, ahí lo dice Romero, las inversiones extranjeras crecen exponencialmente y hasta se llegó a la casi autoabastecimiento del petróleo, que era uno de los objetivos, ¿sí? Industria igual energía, si no hay energía no hay industria, por ahí pasaban estas líneas, pero eso hay que sostenerlas, y las crisis cíclicas para la inversión de la industria, y bueno, ya le habían generado problemas a Perón, y más ahora le generaron problemas a Frondizi, ¿sí? Bien.